Buenas tardes, mi nombre es Diego Párraga Moscoso y soy tecnólogo médico e ingeniero biomédico. Trabajo para la empresa importadora andina y mi trabajo es justamente ayudarles a que puedan usar algunos productos, equipos o materiales o reactivos que la empresa ofrece a su gama de clientes. En este caso, Buenas. En esta oportunidad presentamos un demostrador para la ley de gases. En este caso es un kit que está sin soporte. Les explico un poco. Este equipo va adosado en un soporte que se ubica en este lugar, de manera tal que esto va de manera vertical, así. ¿Ok? Aquí tienes los tornillos para ajuste. En la parte superior tenemos un medidor de presión que está graduado en 10 a la 5 pascales. Entonces estamos hablando desde 0 hasta 2 pascales. 2 por 10 a las 5 pascales. En la parte inferior tenemos un graduador en cuanto a espacio con un émbolo para aumentar o reducir presión. Al yo subir, voy a retirar este taponcito, que es el que crea y ayuda a crear vacío. Al yo subir, miren, esto de aquí es un émbolo tipo jeringa para aumentar o reducir presión. Lo voy a poner en esta marca, ahí, en la marca media del suelo. Y aquí viene con un lubricante aceite que se echa en esta parte del émbolo para ayudar a generar vacío y deslizar. Un tapón. Voy a tapar el área en ese punto. ¿Está bien? Ahora, si yo en este espacio hay un volumen o una cantidad de partículas de aire, ¿cierto? Si yo lo comprimo, voy a aumentar la presión, porque estoy reduciendo el tamaño del volumen de las partículas de aire. Si yo comprimo, reduzco el volumen, voy a aumentar la presión. Lo probamos, miren, voy a empujar de la marca rojo hacia adentro y miren lo que sucede con la presión. Aumenta, vuelve a su sitio, marca roja, aumento, estoy reduciendo el volumen, estoy aumentando la presión, es decir, son inversamente proporcionales y la temperatura se mantiene estable. ¿Ok? Ahora, lo contrario, si yo aumento el volumen donde las partículas de aire pues tienen más espacio para poder chocar, entonces lo contrario es que voy a reducir la presión. Voy a jalar un poco hacia arriba, miren, ahí está, miren, y he aumentado el volumen y se ha reducido la presión. Vuelvo a su sitio, vuelvo el volumen en su sitio. ¿Está bien?
¿Se entiende? Ahora, ¿cómo se utiliza esto en diversos experimentos? Porque uno puede utilizar esto en diversos experimentos, porque con esto puedes complementar varios experimentos, ¿cierto? Porque aquí tiene una boquilla que puede ir adosado con una manguerita, ¿está bien? E incluso jugar con la temperatura, incluso jugar con el volumen, incluso jugar con la presión, y entonces empezar a observar los diferentes cambios que se van a dar. Por ejemplo, mostremos uno. Por ejemplo, la ley de Boyle. Cuando hay gases, la presión y el volumen son inversamente proporcionales, es decir, cuando la presión sube, el volumen baja, y cuando el volumen empieza a subir, la presión es inverso. Entonces, miren, ahí hay una cantidad de partículas de gas. Cuando achicamos el espacio de las partículas de gas, esas partículas, vamos a suponer que son 20 partículas, un ejemplo. Entonces, cuando uno achica el espacio o el volumen, aumentando la presión, entonces la presión aumenta, miren, ¿ven? Aumenta la presión. Entonces uno reduce el volumen, este volumen reduce y aumenta la presión. Uno aumenta el volumen donde están contenidas esas partículas y como los choques son menos de esas partículas, entonces la presión se reduce. Eso se denomina ley de Boyle. ¿Qué es lo que hemos hecho justamente, no? Reduzco la presión, no, aumento la presión, reduzco el volumen y la presión aumenta. Aumento el volumen en la misma cantidad de partículas de gas, entonces la presión se reduce. ¿Está bien? Yo puedo hacer esa demostración de la ley de Boyle con este equipo. También puedo ingresar por esta área una manguera, un vaso de precipitado cerrado con un tubito y calentar el agua y infusionar presión por acá. Y vamos a ver cómo es que esto también tiene infusión directa sobre el volumen, ¿cierto? Y la presión. Entonces, es una de las aplicaciones más sencillas que podemos realizar en este caso en cuanto a este equipo para demostración de ley de gases. La otra ley que podemos demostrar, ayudarnos a demostrar, es la ley de Charles. ¿Cómo es esto de la ley de Charles? Sucede que cuando la temperatura sube, el volumen también. Es decir, los dos son directamente proporcionales, mientras los demás se mantiene constante, ¿no? ¿Cómo es esto? Por ejemplo, ahí hay una cantidad de partículas. ¿Qué pasa si aumentamos la temperatura? Las partículas empiezan a moverse más rápidamente y a chocar más en las paredes del contenedor. Entonces la presión aumenta, obviamente el globito se infla, ¿cierto? Porque estamos calentando. Aumenta temperatura, aumenta presión. Porque aumenta el choque de la cantidad de partículas en las paredes. Por movimiento, aumento de movimiento. Pongo hielo, se reduce la velocidad, por lo tanto se reduce la presión. Ese es denominado la ley de Charles. ¿Cómo podemos hacer aquí? Obviamente esto va en un soporte de manera vertical, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo pongo aquí una manguerita que vaya con un vaso precipitado cerrado con un tubito y ese tubito lo conecto, o esa manguerita lo conecto en este punto? Al calentar aquí, al calentar el agua, obviamente que va a calentar aquí, también va a calentar el gas aquí, la temperatura va a aumentar y esa temperatura va a hacer que las partículas de gas que se encuentren en este lugar van a aumentar el choque entre las... Entonces va a aumentar el choque entre las paredes de este lugar y por la velocidad de choque de las partículas que hay aquí. Al aumentar el choque de la velocidad, por lo tanto la presión va a aumentar. Entonces,
Eso se va a ver reflejado porque la aguja va a girar hacia este lado. Aumento aquí la temperatura, entonces aumenta la presión. La presión se ve verificado aquí. Incluso este espacio va a hacer que tienda a aumentar el volumen. Ahora, lo contrario va a suceder si este equipo que está conectado aquí con una manguerita, hacia este punto por decir que está cerrado, yo lo pongo debajo, en vez de calentar, ya le pongo hielo. Y al ponerle hielo, pues lo que va a hacer es que va a hacer el efecto contrario. Va a reducir la presión. La presión se va a reducir. ¿Se entiende? Entonces, ese otro experimento podemos hacer con la ley de Charles. O sea, este también ayuda a realizar el experimento con la ley de Charles. Que explique la ley de Gay-Lussac. En el caso de un gas, la temperatura y la presión son directamente proporcionales. Cuando mantienes todo lo demás constante, mientras suba la temperatura de un gas, subirá también su presión. Y mientras la temperatura del gas baje, lo mismo ocurrirá con la presión. Si calientas un gas, sus partículas se moverán más rápidamente. Si el gas se encuentra dentro de un contenedor rígido con un volumen fijo, esto significa que cuanto más rápido se muevan las partículas del gas, más veces chocarán por segundo contra las paredes del contenedor. Este fenómeno se registra en la medida en que se incrementa la presión. Y lo opuesto también es correcto. Si enfrías este contenedor del gas, significa que las partículas gaseosas de su interior estarán moviéndose más lentamente, con lo cual habrá menos colisiones por segundo con los lados del contenedor, lo que significa menor presión. Joseph Louis Gay-Lussac comparte con Guillaume Amonton la autoría por haber establecido esta ley de los gases que describe la relación entre la temperatura y la presión. Con un poquito de ingenio, esto también igual puede aplicarse en ese experimento. Muy bien, este es el uso que se le da a este equipo para demostración de leyes de gases. Ok, gracias.